Buenas tardes, damos inicio al último tutorial del año de la Sociedad Médica de Santiago. Pásame la siguiente. ¿Quiénes somos? La Sociedad Médica de Santiago es una institución antigua, 150 años, que celebramos el año pasado, que se compone de varias actividades, algunas de las cuales ustedes pueden ver. Nuestro curso de educación médica continua, cursos que tienen una alta audiencia y que cada año van mejorando la calidad de nuestros médicos. Nuestra revista médica de Chile, una revista muy antigua que también va a cumplir pronto un buen aniversario con un tiraje interesante. Y nuestro Congreso de Medicina Interna, celebrado hace relativamente poco tiempo, nuestro primer congreso virtual, que fue un éxito. Siguiente. Además de estas actividades, durante este año hemos desarrollado estos ciclos de tutoriales de medicina interna, en los que discutimos, junto con algunos especialistas connotados, casos clínicos. Lo que nos interesa acá es discutir, especialmente enfocado hacia nuestros becados, casos clínicos. No me presenté, yo soy la doctora Andrea Fiabane, coordinadora de los tutoriales, jefa de servicio de medicina del Hospital Barros Luco y vicepresidenta de la Sociedad Médica. Y hoy tenemos el agrado de tener como expositora a la doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Fundación San Borja y académica de la Universidad de Chile. En este año en que hemos estado rodeada de virus, la doctora nos va a hablar del otro virus. Nos va a mostrar un caso de VIH y va a discutirlo extensamente. Muchas gracias. Doctora Cortés, adelante. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve o no? ¿La pantalla completa? ¿Doctora? No, no está completa, está con el borde del abajito. Ahí estamos, súper. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Yo los voy a pasear a través de 3 casos clínicos en realidad. Y vamos a ir rápido, yo hablo bastante rápido, si estoy hablando demasiado rápido, doctora, me hace un parelé. Y vamos a tener varias preguntas interactivas y la idea es poder después ir aclarando las dudas al final. Primero que nada quiero que recuerden este número 200. Ténganlo en mente, al final vamos a ver de qué trata. Y vamos a partir con el primer caso. Este es un caso absolutamente cierto que me ocurrió el viernes pasado. Me llamaron a las 4:30 de la tarde, una colega broncopulmonar de la clínica donde yo trabajo. Me dice, ¿puedes ver por favor a este hombre? Tiene 64 años, es un abogado, que me parece que es un dato relevante porque nosotros tendemos a intimidarnos frente a los abogados, que además tiene un apellido bastante aristocrático, vinoso, muchas R, casado, de 4 hijos, gran fumador, toma fármacos inductores del sueño, SOS y el Prazolam hace muchísimos años. Y llevaba algo de 1 año y medio de paulatino compromiso del estado general, fatiga, una baja de peso de 10 kilos en el último año, pero también un poco como haciendo dieta, pero estaba claramente bajo peso, y diarrea esporádica. Por el dato de gran fumador y porque ya había pasado por 3 prestigiosos centros previamente, llegó al lugar donde yo trabajo y llegó a cargo de esta broncopulmonar, porque se lo habían recomendado que ella iba a poder finalmente descubrir qué es lo que pasaba. Llegó con una voluminosa carpeta donde traía básicamente todo hecho, todos los exámenes basales, hemograma, perfiles bioquímicos, perfil hepático, pruebas de coagulación, todo lo clásico. Tenía una endoscopia digestiva alta, tenía un TAC de abdomen y pelvis, tenía un TAC de cerebro, tenía un ecocardio transtorácico, tenía un PET-CT, un CT scan, tenía una biopsia de médula ósea. Todas esas cosas llevaba 18 meses dando vuelta este abogado de apellido aristocrático, de modales aristocráticos. ¿Y qué examen no tenía? ¿Qué examen falta? Entonces aquí ustedes rápidamente, no es muy difícil la respuesta considerando de qué se trata el título del seminario. Y esto se puede contestar en un 2×3, así que si me das la respuesta, por favor. Entonces, ¿qué examen falta? Colonoscopía, cintigrama óseo, serología de VIH, carga viral de VIH o algún otro examen que ustedes consideren que no traía
más allá de estos dos grandes archivadoras con básicamente todo. ¿Vemos la respuesta, por favor? Y un 98% de personas dice que le falta la serología de VIH. Muy bien, esta era fácil. Ya. Seguimos. No me avanza. Ahí está. Y yo les pregunto, tenía 64 años este paciente, ¿el corte de edad para delimitar la población geriátrica en pacientes VIH es? ¿Nos puedes poner las elecciones para votar? Se define un paciente geriátrico con VIH a los 50, a los 55, a los 60 o a los 65. Voten, por favor. Y veamos la respuesta. Aquí está bastante más dividido. El 45% dice que es a los 60 y el 43% dice que es a los 65. Y ya vamos a ir viendo las respuestas porque no está dentro de las respuestas más votadas. Seguimos. La próxima pregunta dice, ¿el VIH representa un modelo de enfermedad con envejecimiento acelerado, acentuado, acelerado y acentuado o ninguna de las anteriores? Las preguntas, por favor. Los invito a votar entre estas cuatro opciones. ¿Qué pasa con el VIH y el envejecimiento? Veamos las respuestas. Acelerado y acentuado, 48%, pero eso significa que hay un 52% que no le está achuntando muy bien. Esa es la respuesta correcta. Tiene un patrón acelerado y acentuado, pero lo vamos a revisar. Sigamos con la siguiente. ¿Qué especialista debería atender a los pacientes geriátricos con VIH? Votemos. ¿Ustedes opinan que un geriatra? ¿Un infectólogo especialista en VIH? ¿O un médico familiar que haya sido el primer contacto, que hizo el diagnóstico, sospechó el diagnóstico y pidió el examen? ¿O un equipo multidisciplinario? Yo puedo anecdóticamente contar que la geriatría no era lo mío, por eso me dediqué al VIH y ahora tengo pacientes bastante añosos, hipertensos, diabéticos, dislipidémicos y de todo lo que yo quise arrancar. Ahí estoy. Veamos los resultados. Bien, claramente es por un equipo multidisciplinario, porque los infectólogos hay un montón de cosas que ya se nos escapan, porque estamos ultra especializados y hay áreas de la medicina interna que ya no vemos. Y sigamos. Y la última pregunta. ¿Con qué frecuencia abordan los temas de salud sexual con sus pacientes geriátricos? Pacientes geriátricos, no parientes. Los parientes no es necesario que le pregunten, pero a los pacientes sí. Les preguntan por sus parejas sexuales, por sus contactos sexuales, si se cuidan para enfermedades de transmisión sexual, o si tienen una vida sexual activa, o si tienen algún problema en su vida sexual. Nunca o casi nunca, votemos, menos de la mitad de las consultas, más de la mitad de las consultas. En todas las consultas les pregunto a mis pacientes geriátricos sobre su salud sexual. Y vemos la respuesta. Nunca o casi nunca. Esa es la respuesta mayoritaria en todos los foros, porque quiero contarles que la gente de la tercera edad tiene sexo, al igual que la de la segunda y la de los adolescentes. Así que es un tema que nos tiene que preocupar. Entonces, y por último, ¿qué porcentaje de adultos mayores de 70 años son activos sexualmente según lo que ustedes piensan? Votemos, menos del 15, entre el 30 y el 40, entre el 50 y el 70, o más del 70% de las personas de 70 años o más son activos sexualmente. Y la respuesta sería, o lo que han votado ustedes, hay series que lo oscilan más bien cercano al 50 al 70% de las personas tienen una vida sexual activa. Ahora hay que definir frecuencias, pero vida sexual activa. Entonces, esta es de las últimas preguntas. Y ahora nos vamos a panorama actual de la infección por VIH en población geriátrica. Por supuesto que el paciente que les conté tenía un VIH, por eso me llamó la broncopulmonar. Ella muy inteligentemente le pidió el test después de que hubiera pasado por 3 otros centros y luego me entregó al paciente para que me hiciera cargo yo. ¿Qué pasa con los adultos mayores y el VIH en el mundo? Es que está aumentando significativamente.
vemos que el número de pacientes mayores de 50 años, porque en VIH se considera adulto mayor sobre los 50 años, a diferencia de la definición estándar que es habitualmente 60 o 65 años para hombres y para mujeres, en VIH las personas de 50 años o más se consideran que son adultos mayores y pertenecen a un grupo de población geriátrica. Y estos están aumentando significativamente. Y hay dos maneras por las cuales aumentan. Uno, porque los pacientes ya no se están muriendo con VIH en forma temprana, sino que viven hasta edades avanzadas. Hoy día el VIH se considera una enfermedad crónica, sobrellevable. Y porque además, gracias al Viagra y a todos los fármacos genéricos similares al Viagra, la vida sexual de los adultos mayores se ha ido prolongando. Por eso es que tenemos tasas de actividad sexual tan elevadas a esas edades que uno pensaría que ya no hay una vida sexual activa. ¿Qué ha pegado? Aquí. Y aquí vemos cómo la proporción de pacientes está aumentando y a fines del 2030 se estima que va a haber cerca de un 73% de adultos mayores en esta cohorte, que es una cohorte noruega de 10.000 pacientes. O sea, ellos estiman que, por supuesto, los países europeos tienen grupos etarios bastante mayores y eso también se va a ver reflejado en la población VIH, pero ellos van a tener sobre el 73% de pacientes mayores a los 50 años en el año 2030. Y esa es una situación que nosotros también estamos viendo en Chile. En Chile las tasas de VIH siguen aumentando y los pacientes ya no se mueren, afortunadamente, por lo tanto avanzan, llegan a una edad más avanzada. Y aquí vemos este gráfico que es bien interesante, cómo la expectativa de vida ha ido acercándose a las normales o a las de las personas con control VIH negativo, el control normal. Y el año 2014 todavía había un gap, pero ustedes pueden ver que la expectativa de vida en general en este estudio en Dinamarca es que a los 80 años había un 60% de la población que había llegado hasta los 60 años y con VIH hasta en los 2014 era cerca del 40%. Pero esto se ha ido corrigiendo y en algunos países desarrollados incluso hay reportes que muestran que la población con VIH puede llegar a vivir más que la población sin VIH porque al ser enfermos crónicos tienen un control médico por lo menos 2 veces al año. Entonces si les toca a un médico avispado, les va a pesquisar alguna otra patología. Ahora, ¿cómo afecta el VIH el proceso de envejecimiento? Tenemos este triángulo, esta pirámide de inmunosenescencia con un envejecimiento del sistema inmunológico, este inflammase, que esta mezcla entre inflamación y VIH, y el inflammaging, la inflamación asociada al envejecimiento. Y esta se potencia en los pacientes con VIH. Y podemos ver que hay todo un ciclo inmunológico que está alterado en los pacientes con VIH porque tenemos alteraciones inmunológicas que son lo primordial en el VIH. Y tenemos además otras patologías que los pacientes con VIH no están exentos de tener, como son enfermedad de Alzheimer, como tener cáncer, como tener diabetes, osteoporosis, esclerosis múltiple. Y sabemos que la asociación, particularmente con diabetes y con enfermedades cardiovasculares más VIH, hace que el paciente tenga una edad biológica bastante más avanzada que su edad cronológica. Entonces, ¿es el VIH un modelo de envejecimiento acelerado o de envejecimiento acentuado? Acentuado significaría que el cáncer y otras enfermedades ocurren a la misma edad, pero con una mayor frecuencia en pacientes con infección por VIH. Y esto habla de un proceso de envejecimiento prematuro. Pero ¿qué es un envejecimiento acelerado y acentuado? El cáncer y otras comorbilidades ocurren antes y ocurren más frecuentemente. Y esto es lo que vemos en los pacientes con VIH. Por supuesto que hay algunos marcadores de algunas enfermedades neoplásicas que son más prevalentes en los pacientes con VIH y que se ven también a edades más tempranas. Y vemos aquí que el VIH también tiene un importante rol en el deterioro cognitivo y puede haber una demencia por VIH, pero también estar dado por esta neuroinflamación persistente, esta inflamación crónica persistente. Sabemos que la inflamación crónica es deleteria, está la presencia de comorbilidades, está la presencia de VIH latente en el sistema nervioso central. Por lo tanto, también suelen ser pacientes que si no están en un buen control virológico van a tener un mayor deterioro neurocognitivo a edades más tempranas. Entonces, la relación entre la edad y las comorbilidades es única en las personas que viven VIH y vemos que, por ejemplo, un año con VIH impacta más en la edad biológica que un año cronológico. O sea, un paciente que se enferma a una edad específica y cumple un año con VIH, biológicamente sus parámetros corresponden a mayor edad que la cronológica. Y la presentación tardía, vale decir, el diagnóstico tardío con CD4 menor a 200, que eso es etapa SIDA, impacta más en la edad biológica que un año cronológico.
Por lo tanto, los adultos mayores tenemos que tratar de pesquisarlo lo más precoz posible, porque si no estamos jugando en contra del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los especialistas en VIH? Es que estamos tratando menos comorbilidades y vemos este estudio que es bien interesante, en que vemos que en población americana los pacientes con VIH tienen menos uso de hipolipemiantes. Y no es que los pacientes con VIH tengan menos patología lipídica, menos dislipidemia, de hecho tienen más. Pero los médicos especialistas en VIH, que mayoritariamente somos infectólogos, no lo tenemos en nuestro switch, no lo tenemos incorporado, o algunos no lo tienen incorporado, y muchos estamos trabajando para que la atención sea integral y ya no veamos solo el virus, sino que veamos el paciente completo, porque no es posible que los pacientes VIH tengan menos tratamiento de dislipidemia, sabiendo que en general su prevalencia es incluso mayor. Por eso los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Entonces, resumiendo, la proporción de población adulta que vive con VIH corresponde a una tercera edad, es algo que va a aumentar significativamente no solo en Chile, en todo el mundo. Se condiciona a un envejecimiento principalmente acentuado y acelerado. La fragilidad, como frailty, que es el grado de independencia, y ustedes saben que se miden ciertos test de marcha, de autonomía, se va deteriorando sobre los 50 años, y esta se puede asociar a pobre sobrevida y a discapacidad. Y un punto que es muy importante, que en los pacientes más añosos, por supuesto que empiezan a aparecer otras patologías, otras comorbilidades, y empieza a aparecer la polifarmacia. Y sabemos que hay una relación directa entre el número de pastillas que la gente toma y la adherencia a los medicamentos. Por lo tanto, en la patología del VIH, que es tan fundamental tener una correcta adherencia, es muy importante tratar de mantener las comorbilidades bien tratadas para que el número de fármacos, el número de dosis, sea la más baja posible. La actividad sexual no tiene límites de edad. Esta generación gris, llamada gris por el pelo canoso, va en una segunda ronda. Lo que yo les decía del Viagra o de todos esos fármacos les permite tener una vida sexual más activa. Los pacientes mayores no se sienten en riesgo, mayoritariamente porque ya no existe el riesgo de embarazo, por lo tanto el uso de condón no tiene mucho sentido en su dinámica, y la gente de la tercera edad, los hombres de la tercera edad, suelen tener sexo con mujeres que son más o menos de la tercera edad, podrían ser un poco más jóvenes, pero en general también son mujeres que el riesgo de embarazo no está presente, por lo tanto esa no es una preocupación, por lo tanto no uso condón. Los pacientes se presentan más tardíamente al diagnóstico, básicamente porque la sospecha clínica es baja, porque es adulto mayor, porque esta es una enfermedad que uno la tiene estigmatizada en la gente joven, en el hombre joven que tiene sexo con hombres, y eso no es así, como lo vimos en el paciente que les conté. Y porque además los profesionales de la salud no discutimos de sexualidad, como ustedes mismos votaron, ni vemos, no nos enfocamos en esa área. Por supuesto que si no somos competentes y no estamos entrenados, tendremos que saber derivar a quien sí lo esté. El tamizaje para VIH no se utiliza de rutina en adultos mayores. Yo tenía pensado presentar un caso de estas características, pero llegó este mismo viernes uno nuevo, y esto es porque pasa todo el tiempo. Y los síntomas se atribuyen a otras causas de manera inicial. Se piensa en cáncer, se piensa en Alzheimer, se piensa en otras patologías antes de pedir un VIH. La edad no es un condón. Ese fue el caso 1. Luego que hemos diagnosticado a un paciente con VIH, tenemos que pedirle los exámenes de ingreso a control. Y esa puede ser labor de ustedes, que son médicos internistas o que van a ser médicos internistas. Y para avanzar antes de llegar al especialista, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Esto está determinado por las guías GES del Ministerio de Salud, y hay ciertas normativas, por lo tanto uno no puede tener mucha iniciativa, pero tienen control médico cubierto, tienen la determinación del examen de VIH, después tienen la determinación de carga viral y los linfocitos T, CD4, CD8. Hay que pedir el pack de exámenes generales que ustedes pueden ver aquí, que es lo clásico. Quizás lo que se escapa de lo habitual que uno ve en un screening es el BRL, que no debiera escaparse porque debiéramos pedirle BRL a todo el mundo, las tasas de sífilis están aumentando. Pedirle un PPD o un IGRA. PPD en este momento está poco disponible en el sistema público, hay en algunos poquitos hospitales, en el sistema privado casi no hay PPD disponible, así que ahí podemos usar un ELISPOT o un cuantiferón. Serología de Chagas, por normativa hay que solicitarlo independiente de la región del país donde estemos. Toxoplasma, hepatitis, antígeno de superficie, y la guía GES dice anticore, lo cual es medio falso porque no está disponible de verdad en los hospitales. Y la guía GES en el sistema privado, yo tengo ese problema en el mundo privado, permite o una radiografía tórax AP o lateral, no las dos.
Luego vienen los exámenes específicos, como son el recuento del linfocito CD4, CD8, la carga viral y el HLA-B5701, que es un marcador genético de reacción a una droga. Por último, también está cubierto dentro del plan GES el Papa Nicolau. De hecho, lo que dice textualmente está copiado y pegado: citodiagnóstico corriente exfoliativo, Papa Nicolau similares por cada órgano, pero aquí solo se habla de Papa Nicolau de cuello uterino y no se habla de PAP anal, que es algo que debiéramos considerar e incluir en las próximas modificaciones de la GES, y examen de salud oral. En caso de que el paciente tenga un fracaso virológico, esto ya es más del especialista, pero ahí es donde se piden los test de resistencia viral, el genotipo para las distintas familias de drogas, que son las que están ahí nombradas, o el tropismo viral. ¿Con qué frecuencia? Al ingreso, cuando llega el paciente, le pedimos todo ese pool de exámenes que les acabo de mostrar. Luego, a las 6 o 8 semanas de haber iniciado, voy a pedir lo que se llaman exámenes de seguridad, que es básicamente ver que los medicamentos no le estén haciendo mal al paciente, crea hemograma, perfil hepático, y a los 3 meses recién vamos a ver los exámenes de eficacia, que es ver que el remedio le esté sirviendo al paciente, que es carga viral y CD4. El monitoreo del éxito terapéutico se mide con la carga viral. Una vez que llegamos a tener una carga viral indetectable, se repiten 2 veces al año para los pacientes estables, el BDRL también debe ser cada 2 meses, y las guías y las recomendaciones dicen hepatitis B y hepatitis C anual, cosa que en verdad hacemos poco. Caso número 2, otro paciente, de hecho los 3 pacientes que yo les voy a contar son totalmente reales. Este es un paciente mío que tengo hace ya harto rato, un hombre que tiene sexo con hombre, de 29 años, laboralmente activo, muy exitoso en su rubro. Está diagnosticado del año 2015, partió con una terapia antirretroviral estándar, súper adherente, es un muy buen paciente, ya estaba rápidamente indetectable de noviembre del 2015 a marzo del 2016, con carga viral indetectable, con CD4 sobre 500, etapa 1, se mantuvo muy bien, y en enero del 2017 hizo una hepatitis A aguda. No sé si ustedes saben, pero hubo un brote de hepatitis A en Santiago, al menos en esa época, que se relacionó a relaciones sexuales oroanales. En marzo se recuperó por completo, con recuperación ad integrum de su perfil hepático, y en mayo me escribe, me manda un correo que se siente mal, que está con dolor abdominal, que anda con mialgias, con calambres, y él describe que tiene la misma sensación de cuando estaba con la hepatitis aguda. La hepatitis fue una hepatitis que se manejó en domicilio. Entonces yo le pido exámenes, él ya se había recuperado por completo. Vemos que tiene un hemograma sin gran cosa, un linfocito 23%, hematocrito 42, plaquetas normales, las pruebas hepáticas discretamente elevadas, pero no alcanzan a ser 2 veces, pero él había vuelto a tener pruebas hepáticas completamente normales, las transaminasas, una protombina 98%. Y yo le pregunto, ¿consumes alcohol? 1 o 2 latas de cerveza a la semana, la verdad es que no mucho. ¿Fumas? Tabaco, no. Consumo de marihuana, yo siempre hago la separación en fuma, tabaco y después THC, me dice muy ocasional, 2 o 3 pitos al año, la verdad es que la marihuana no es lo mío, ok, y ahí él me dice, doctora, sí, es que uso G, sí, y a veces también lo combino con Super K y con XTC, ok, usas G, Super K, XTC, y esto fue así textual, yo tratando de googlear en el computador que él no veía la pantalla de qué diablo me estaba hablando. Y así fue como yo me enteré de esto, el término chemsex. ¿Qué podrían decir? Votemos aquí. Próxima pregunta. Sobre el término chemsex, usted podría decir nada. Primera vez que lo escucho. Lo escuché alguna vez, pero no sé nada de qué trata. Sí lo he oído, pero no sé bien qué significa. O sí, tengo absolutamente claro en qué consiste. Voten, por favor. Veamos los resultados. Nada. Primera vez que lo escucho. 79%, 94% de ustedes. Le podemos sumar. De hecho, solo 7 de ustedes tienen absolutamente claro en qué consiste. Bueno, vamos a tratar de corregir eso hoy día porque creo que es algo que es bien importante y que a ustedes les pasa lo mismo que a muchos otros médicos en Chile. Yo le hice esta encuesta el año pasado a 176 colegas, las mismas preguntas que les acabo de hacer. Y sobre el 50% no lo había escuchado jamás. Aquí este era un grupo en que por supuesto había muchos infectólogos, que son mis contactos,
en que 28% sí tenía absolutamente claro de qué se trataba. Y en la anamnesis de sus pacientes, les pregunta dirigidamente si practican o consumen chemsex. Nunca lo he preguntado, el 75%. Sí a todos siempre, esta probablemente debo haber sido yo. Pero ustedes pueden ver ahí que básicamente es algo que no se pregunta. Y aquí el sí a los que me parece que podrían tener conductas de riesgo. Pero yo partí contándoles que este es un paciente que trabaja muy bien, que es muy exitoso, que rinde en su pega, que no es lo que uno consideraría un consumidor de drogas. ¿Conoce las siguientes drogas? Y estas fueron las respuestas de los colegas. MDMA, metanfetamina, ketamina, GHB, GHB, etc. Y si les parecía útil adquirir conocimiento, y yo espero que a ustedes les parezca útil. Y luego en Twitter, un mundo mucho más amplio, ¿sabe lo que es chemsex? 83% ni la más remota idea. ¿Y qué es chemsex y por qué importa? O sea, esto llega a tener editoriales. Estamos hablando de algo así relevante. El chemsex son drogas que, o los pacientes con VIH se han vinculado al uso de las drogas desde siempre, desde el inicio. Esto parte en los saunas en San Francisco, ahí son los primeros diagnósticos, en Nueva York, con mucho uso de drogas y también con drogas de street drugs, como opios, como crack, cocaína. Hay otras drogas como popper, como Viagra, pero el chemsex es drogas para tener relaciones sexuales. Es el uso recreacional de drogas con el fin de tener relaciones sexuales que sean más prolongadas o una performance sexual más exitosa. Se usan en fiestas, se usan en raves y es para tener sesiones de sexo de muy larga duración. En general están estas 7 drogas, pero las principales son la ketamina, el GHB, el éxtasis, la metanfetamina. ¿Para qué se usa o por qué? Para aumento de la libido del deseo sexual, mayor intensidad del placer, para potenciar la autoconfianza, disminuye el miedo al rechazo, aumenta la empatía, retarda los orgasmos, pero a veces los retarda tanto que los pacientes no pueden tener orgasmo y esto es un círculo bastante siniestro en que se drogan para durar más, pero no logran tener orgasmo. Además, en un mundo en que es difícil negociar el sexo sin aditivos, que es como se les conoce normalmente, porque son de bastante amplia distribución, y hay bastante fácil acceso a las drogas. Esto no está ocurriendo en Berlín, Barcelona, Nueva York, ocurre en Santiago. Hay muy buenos reviews sobre el tema, si a alguno les interesa, después se los puedo mandar. ¿Y a qué afecta? Afecta muchas esferas, afecta la esfera física, la esfera mental, la esfera social y emocional. Tiene efectos sobre la experiencia sexual, que es lo que se trata de buscar en los usuarios de chemsex. ¿Y ustedes todos conocen MTV? Puede que no, o sea, no sé, MTV partió más bien con mi generación, no con la de ustedes, que deben ser mucho más jóvenes, pero está este nuevo MTV, que es metanfetamina, Truvada y Viagra. Y espero que sepan que Truvada es lo que se utiliza como PrEP. Entonces, un pantallazo, porque podemos hablar varias horas sobre chemsex específicamente. Voy a contarles de las drogas más frecuentes, el famoso éxtasis, que tiene muchos nombres, como se puede conocer también, da una sensación de aumento de la energía, de placer y calidez emocional, distorsiona la percepción emocional, es como lo que llaman la droga del amor, es una droga que da como una especie de ternura, tiene importantes metabolismo de vía citocromo P450 2D6, por lo tanto tiene interacciones muy importantes con los medicamentos, particularmente con los medicamentos para el VIH. Esa es una de las drogas más utilizadas. La metanfetamina o crystal meth, que se hace muy famosa en Breaking Bad, se le conoce con muchos nombres distintos, tiene una vida media más o menos larga, es lipofílica, pasa rápidamente la barrera hematoencefálica, se puede presentar o se puede consumir de distintas maneras, se puede comer, se puede jalar, se puede fumar, se puede inyectar. Hay distintas... como ustedes deben haber aprendido en Breaking Bad, se cocina caseramente, por lo tanto hay distintas concentraciones, hay distintas, no es repetible en el tiempo. Si yo compro con un distribuidor y después le compro a otro dealer, puede que tenga una sobredosis porque la fórmula es distinta, y ustedes pueden ver que se produce con cosas tan tóxicas como la acetona, como aclarante de pinturas, como ácido de batería, en fin, o sea, es altamente tóxica. Otra es la ketamina es un anestésico que se usa en veterinaria y en pediatría, de hecho también se usa en algunos servicios de urgencia actualmente como para manejo del dolor.
Este es el K o K o Keta o Super K, como le dicen, o KitKat o vitamina K. Es un líquido que se puede tragar como líquido, o también lo que se hace es que lo meten al microondas, se evapora, queda un polvo y ese polvo se jala. Da un efecto disociativo muy importante, tiene severas interacciones en el metabolismo de citocromo P450. Lo que se busca es este ketamine high, que da una especie de disociación, pero se puede caer en un ketamine whole, que es una sensación de desrealización y puede llevar a arritmias y puede llevar a convulsiones y psicosis. Por último, el G, que es la gina o el éxtasis líquido, o es gamma hidrobutirato, existe naturalmente en el cerebro, es un precursor GABA, un líquido transparente, inodoro e insípido, por lo cual hay que tener mucho ojo porque esto es el que se usa como lo que se conoce como la droga de las violaciones. No se bebe puro porque quema la boca, sino que se lo mezcla con el trago que se esté tomando. Tiene una vida media breve, muy breve, lo cual genera un problema, porque eso significa que si yo voy a estar en una jornada de fiesta y de sexo de varias horas, voy a tener que ir dosificándome muchas veces. Y las cantidades que se consumen tienen un estrecho margen terapéutico, son entre 0,5 ml y 1,5 ml. Por lo tanto, es muy difícil que yo, estando drogado, con todas las otras drogas que les mencioné, cada 2 horas tenga que calcular en una jeringuilla la dosis, por lo tanto las posibilidades de sobredosis son altísimas. Mefedrona, literalmente es un abono de plantas, que se le conoce como miau miau, vaca loca, burbuja, sales de baño, como ustedes quieran. Es un polvo que se puede comer, se puede jalar, se puede fumar, se puede inyectar, la creatividad no tiene límites. Es un polvo blanco amarillo, también tiene una vida media corta, también tiene mecanismos de tolerancia, lo cual hace que yo necesite cada vez más dosis, y un metabolismo vía citocromo P450. ¿Es importante el chemsex? Sí. Estamos viendo un aumento significativo, es un conjunto de drogas que en general, mayoritariamente, pero no exclusivamente, las usan los hombres que tienen sexo con hombres. También hay reportes de parejas heterosexuales o para tener sexo heterosexual que también se pueden utilizar. Este es súper interesante, este es un estudio en Inglaterra de hombres que tienen sexo con hombres, de 880 casi hombres, la mitad con VIH, la otra, un tercio sin, el otro sin diagnóstico declarado, un porcentaje importante con hepatitis C. El 70% no ha tenido sexo sobrio en los últimos 6 meses. Esta es una clínica de rehabilitación de chemsex. El 45% en cada episodio de sexo tiene contacto con 4 a 10 personas diferentes. Y el 11% tiene sexo con más de 10 personas diferentes en cada uno de estos eventos. Y el 64% de los VIH no están en terapia retroviral o no están usando condón en estos eventos. Por lo tanto, el uso de chemsex, por supuesto que me permite tener mucho más sexo, pero me desinhibe y me impide o tomarme mi pastilla anti-VIH o usar el condón que tengo que usar. ¿Cuál es la mayor preocupación cuando yo le pregunto a mis colegas? Las interacciones con la terapia, la mala adherencia a la terapia antirretroviral por el uso del chemsex y la sobredosis de droga y la morbimortalidad. Estas son las drogas antirretrovirales. Esta es una tabla en que se ven todas las drogas que existen, no todas las drogas, por supuesto, pero cocaína, éxtasis, algunas de estas drogas, alcohol, alprazolam, ketamina y los distintos antirretrovirales que existen en el mercado. Esta es una tabla muy fácil de leer, es un semáforo, rojo no la mezcle nunca, naranjo tiene alto riesgo, verde es bastante más seguro. Pero yo les quiero mostrar esa tabla para más bien mostrarle esto, que no sé si ustedes lo conocen. Esta es la página web de HIV Drug Interactions de la Universidad de Liverpool, la mejor fuente gratuita para ver todas las interacciones de medicamentos de los pacientes VIH con otras drogas. Tiene una página que es sumamente amable, tiene distintas formas en que uno puede ir seleccionando la droga VIH, ya sea por su nombre comercial o por su nombre genérico, y cruzarla con distintos medicamentos. Yo les sugiero que anoten esta página si es que no la conocen, es muy importante si les toca atender a un paciente VIH y ustedes no están habituados a las interacciones de droga. El grupo de la Universidad de Liverpool es el grupo más potente en farmacología del VIH a nivel mundial y ellos posteriormente crearon la misma página que se llama Cancer Drug Interactions junto con una universidad holandesa y también el Interaction Checker de hepatitis. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar que ahora tienen uno de COVID-19 o COVID-19 para interacciones de drogas con todas las terapias nuevas de la que se están probando de COVID-19. Bueno, volviendo. ¿Qué pasa con el chemsex? Que puede ser mortal.
y se ha visto últimamente en Inglaterra particularmente, donde al menos el tema, no es que haya más chemsex, al menos ahí lo estudian más, en que las causas de mortalidad de los hombres que tienen sexo con hombres, que tienen VIH y están con carga viral indetectable, su principal causa de muerte en quienes fallecen es por sobredosis de drogas relacionadas al chemsex. ¿Cómo se compran? Estas son pantallazos de páginas de acá, de Instagram locales, y se puede comprar a través de las redes sociales. Y hay distintas, Hornet, Grindel, pero también a través de páginas de citas, y aquí uno puede comprar fina con delivery, buena, barata, no consulte más, y White Widow, y acá son 5 gramos de marihuana a 30 lucas, y etcétera. Yo no soy una gran experta, esto me lo dio mi paciente, el mismo paciente que fue con el cual yo abrí los ojos y me he ido metiendo en el tema del chemsex, porque efectivamente en Chile muy pocos médicos conocen el tema, incluso mis colegas que nos dedicamos a VIH, cuando yo hace 3 años atrás empecé a transmitir con el chemsex, era como, ¿de qué estáis hablando? Esto no ocurre acá. Bueno, esto sí ocurre acá. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo vital, expansión del VIH, aumento de otras ITS porque no me estoy cuidando, mala adherencia a terapia antirretroviral y por ende riesgo de emergencia y resistencia y riesgo de interacción de drogas. El tercer y último caso, también es un caso real, es una chica de 26 años que me tocó conocer muy angustiada, ella estaba haciendo su práctica profesional como periodista y fue a donar sangre para el primo de un compañero de curso en la universidad que había tenido un accidente, y en la donación de sangre le pesquisaron ese VIH, llegó a mí destrozada, y hice una extensa consejería, ella estaba en una etapa de negación bastante potente, pero finalmente se tomó sus exámenes, y en esos exámenes vimos que no tenía hepatitis B, afortunadamente, no tenía hepatitis C, sí tenía un BRL, un RPR positivo, que lo tratamos rápidamente, EP negativa, una carga viral de 83.000 copias, unos CD4 de 385, nada en el examen físico, ella tomaba Eutirox, usaba su anillo de anticoncepción, vegetariana, fumaba marihuana 1 o 2 veces al mes, había probado el éxtasis 2 veces en su vida solamente, y en este momento cuando yo la conocí estaba sin pareja. Y este es un escenario bastante habitual. Las mujeres en Chile, ella era una chica, no era una trabajadora sexual, era una estudiante universitaria como todos los que estamos aquí, de las mismas características, y este diagnóstico fue absolutamente inusitado. En Chile las mujeres mayoritariamente se contagian en su casa, en su cama, con su pareja. Y yo les pregunto, la octava pregunta, ¿es diferente el tratamiento para el VIH entre hombres y mujeres? Si lo podemos poner las preguntas y votar. El tratamiento es el mismo, la diferencia en la elección de los fármacos no están dadas por el sexo del paciente, el tratamiento es totalmente distinto, o no sé y quiero aprender. Veamos la respuesta. 35% no sabe y quiere aprender, el tratamiento es el mismo, dice otro tercio, que no es tan así porque hay características que son diferentes, y las diferencias están dadas no por el sexo, pero por algunas características que son inherentes al sexo. Las tenemos que especiales cuando tengamos una paciente, mujer, en edad fértil. Las mujeres se embarazan, y esa es la gran diferencia con los hombres, en lo que a esto respecta. Discutir las intenciones de la gestación con todas las mujeres en edad fértil y volver a reevaluar en cada visita. Camila, cuando yo la conocí, por supuesto que no quería tener hijos, pero 2 años más tarde, estando indetectable y con buen tratamiento y ya más asumida de su enfermedad, quiere embarazarse. Por lo tanto, esto es algo dinámico en el tiempo. Cuidados preconcepcionales. Tenemos que prevenir los embarazos no deseados. En Chile son altamente prevalentes y el tener VIH no me hace libre de tener un embarazo no deseado. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de la anticoncepción. Tenemos que tener métodos anticonceptivos eficaces y adecuados. No todos lo son, algunos por interacciones de droga. Tenemos que fijarnos en la salud mental materna o de la mujer antes del embarazo, incluir información de sexo seguro, eliminar las alcoholes, las drogas ilícitas, el tabaquismo, como en cualquier otra mujer. Prevenir la transmisión del VIH a su pareja y prevenir y tratar otras ITS si es que encontramos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Tenemos que, como en todo paciente VIH, hacer una muy buena historia de la terapia antirretroviral si es que ha estado tomando antes, los patrones de resistencia antivirales si es que los tiene,
efectos adversos y toxicidades, ver que sea una paciente que optimicemos su adherencia, y en las mujeres en edad fértil, ver posibles efectos del feto y el recién nacido. Yo no voy a entrar en detalles acá porque es algo muy de especialidad, pero hay algunas drogas que están contraindicadas porque tienen un potencial teratogénico. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una mujer con VIH? Que se tome el Papa Nicolau como todas las mujeres. Y tenemos que asegurarle que U igual a U, que es la sigla en inglés más conocida, o I igual a I, indetectable es igual a intransmisible. Y eso es súper importante, porque en general en nuestro país el VIH está mucho más enfocado a la población joven de hombre tiene que sexo con hombre. Pero también es importante decirle a Camila, en este caso, o a cualquier paciente que tengamos, que si ella se mantiene indetectable, ella puede tener una pareja nueva, puede embarazarse si quiere, tiene mínimo casi cero riesgo de transmitirle el VIH a su hijo, puede tener una vida sexual tranquila porque si ella está indetectable no va a transmitir el VIH a otra persona. Y esto aplica para hombres y para mujeres, para relaciones heterosexuales o para relaciones homosexuales. En las mujeres tenemos que preocuparnos en su momento cuando sea la menopausia. Nuevamente volvemos a las disfunciones sexuales, es un tema relevante, y si tenemos pacientes VIH hoy en día que tienen esta infección crónica y tienen una vida, una expectativa de vida prácticamente normal, queremos que tengan una calidad de vida normal y eso incluye tener una vida sexual sana. Evaluar la posibilidad de violencia en la pareja, que desgraciadamente en el mundo de las mujeres y en el mundo de las mujeres VIH es aún más prevalente. Y veamos que tenga acceso a medicamentos y a las visitas médicas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de ellas en Chile, las mujeres se diagnostican el VIH estando embarazadas y se tienen que hacer cargo de la guagua. Muchas veces se enteran que su pareja también tiene VIH, muchas veces se hacen cargo de la casa, la guagua, la pareja, y ellas se postergan, y quienes más abandonan el tratamiento antirretroviral son las mujeres. ¿Son distintas las mujeres en los hombres? Bueno, aquí vemos en relación a 770 tipos de enfermedades, las mujeres fueron diagnosticadas más tarde que los hombres, en una diferencia promedio en 4 años. Este es un estudio noruego, si no mal recuerdo. En caso de cáncer, las mujeres fueron diagnosticadas 2,5 años más tarde que los hombres. Y las enfermedades metabólicas, como la diabetes, fueron 4,5 años más tarde en la demora en hacer el diagnóstico. Y tenemos diferencias en el VIH entre hombre y mujer. El sexo femenino se asocia con una menor carga viral al momento del diagnóstico, un mayor recuento CD4, tienen más respuesta inmunitaria y en los test trials de vacuna han tenido mejores respuestas que no han sido suficientemente efectivas, por supuesto. Hay mayores niveles de activación inmune y tienen efectos adversos que son más frecuentes y descontinuación más frecuente de terapia antirretroviral. Tenemos diferencias anatómicas, tenemos diferencias genéticas que pueden influir, las hormonas, básicamente los niveles de estrógeno, por eso es variable en el tiempo y por eso es importante hacer el hincapié en la menopausia y en la edad fértil, porque eso afecta las etapas de replicación viral. Tenemos diferencias en los periodos de latencia y en los sitios de latencia y en el microbioma. ¿Qué pasa con las mujeres? Además, no solo tenemos diferencias biológicas, sino que tenemos diferencias sociales y culturales. Los hombres y mujeres pueden diferir en el curso de su infección, su respuesta al tratamiento es la farmacocinética, y todos ellos están agravados por factores sociales y conductuales. En general, la mujer tiene un acceso más difícil al tratamiento en el mundo. Hay desigualdades de género en respuesta a la terapia, se explican principalmente por las prevalencias socioeconómicas. Las mujeres suelen tener menores niveles educativos, suelen vivir en zonas de mayor pobreza, son más pobres en general que los hombres, tienen menores niveles educativos, tienen menos acceso a salud. Y hombres y mujeres pueden diferir en la farmacocinética, en el PK y en el PD de medicamentos específicos, por lo tanto tenemos que ir a estudiar y a entender eso más específicamente. ¿Cuáles son diferencias? Tenemos diferencias de peso, tenemos diferencias de composición corporal, tenemos diferencias por ende en la absorción, transporte, en distribución, el metabolismo. Esto está muy fuertemente dado por el mundo hormonal, tenemos velocidades de excreción que son distintas y hay efectos modificadores como la dieta, la adherencia, el estado nutricional, enfermedades concomitantes, los niveles hormonales que ya les mencioné, el estado reproductivo. Por lo tanto, sí, hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Camila quiere estar segura de que el anillo vaginal es eficaz para preservar, para mantener su anticoncepción. ¿Qué opinan ustedes? Voten.
En el caso de una mujer joven con VIH en tratamiento, todos los anticonceptivos hormonales son efectivos, ningún anticonceptivo hormonal es efectivo, la eficacia depende de qué terapia antirretroviral esté usando y solo se debe recomendar el uso de condón para evitar la transmisión del VIH en los contactos sexuales o ninguna de las anteriores. Veamos qué han votado. La eficacia depende de la terapia antirretroviral. Es cierto, esa es la respuesta correcta. Hay algunas terapias antirretrovirales o algunas anticonceptivos más bien que no se pueden utilizar con algunos fármacos antirretrovirales porque se metabolizan al mismo nivel de citocromo P450 y los niveles hormonales pueden ser muy bajos y se pueden producir embarazos no deseados. Camila quiere estar segura entonces, y aquí volvemos a las tablas de la Universidad de Liverpool y vemos que los pacientes que usan efavirenz, que es una droga de alto uso, que está un poquito en retirada, pero todavía se sigue usando muchísimo, tiene severas interacciones con muchas drogas anticonceptivas. En cambio tenemos aquí un mundo mucho más verde de otros fármacos que son bastante más seguros desde el punto de vista reproductivo. También queremos ver y el uso de drogas recreativas usadas por Camila. Esta es más o menos la misma tabla que yo les comenté. Y es algo que nosotros, por supuesto que yo cuando tengo un paciente con chemsex, trato de convencerlo, pero sé que es una pelea más o menos perdida. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es dejarle un tratamiento y escoger un tratamiento que sea seguro para su consumo de droga. Voy a tratar de hacerle la consejería, o voy a hacerle la consejería, pero muchas veces va a ser infructuoso, entonces yo tengo que en general adaptarme a él. Elegir terapia antirretroviral en las mujeres con potencial embarazo, pensar en la posibilidad de embarazos no planificados, por lo tanto tener ojo con la anticoncepción, en las mujeres mayores, ver los aumentos de comorbilidades cardiovasculares, óseas como osteopenia y osteoporosis, hay otras drogas VIH que favorecen eso, disminución de la función renal y la salud mental que es fundamental. En toda mujer considerar las interacciones farmacológicas, las mujeres tienden a consumir más fármacos que los hombres, por lo tanto la probabilidad de polifarmacia es mayor, anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, agentes para controlar la depresión o la ansiedad, los hipolipemiantes, la diabetes, el calcio por la baja densidad mineralosa que es más prevalente en las mujeres, son todos fármacos que tienen que tener ciertas consideraciones especiales al momento de usarlas contra la retroviral. Tengo que tener un tratamiento que sea eficaz, tengo que fijarme en la hepatitis B, tengo que ver los posibles efectos adversos o el posible daño teratogénico que le pueda estar causando la droga que le voy a dar. Tengo que ver que sea un tratamiento de adherencia óptimo, los medicamentos concomitantes, las drogas que pueda utilizar y las enfermedades concomitantes. Si además se va a embarazar, por supuesto que tengo que ver problemas que son específicos del embarazo, que haya una eficacia en la transmisión materno-fetal, que no haya toxicidad materna ni fetal, que no haya teratogenicidad, que no haya toxicidad a largo plazo, que haya una buena transferencia transplacentaria, en qué momento la voy a partir, un tema importante que es la hiperemesis del embarazo. Por supuesto que una mujer embarazada con VIH es de manejo del especialista, pero ustedes como internistas pueden ser el primer filtro y son quienes la tienen que coger y explicarle a grosso modo estas diferencias. ¿Cuál es lo más importante? Es que una mujer en el embarazo llegue a estar rápidamente indetectable al parto, ojalá lo antes posible, o sea que esté el mayor tiempo posible con carga viral indetectable antes de llegar al parto. Los datos sobre la mayoría de los antirretrovirales son limitados porque básicamente no se hacen estudios en mujeres embarazadas, o se hacen muy pocos estudios. El tiempo de exposición es relevante, mientras más tiempo yo tengo a la paciente expuesta a la droga, más probable es que llegue a estar indetectable. Hay una altísima tasa de embarazos no deseados y no controlados. Siempre tenemos que usar una combinación de medicamentos y puedo eventualmente necesitar un cambio de terapia antirretroviral si es que estoy frente a un fracaso o frente a eventos adversos mayores. Hay farmacocinéticas que son no las mejores para la mujer embarazada, que en el tercer trimestre del embarazo puede tener un cambio farmacocinético muy relevante, así que esos son fármacos que no se aconsejan. La depresión postparto es más prevalente en la mujer con VIH y las altas tasas de loss to follow-up o abandono después del parto. Y recordar que este es el periodo de organogénesis y este es el periodo en que los fármacos que son teratogénicos para el VIH son los que uno debiera evitar, pero habitualmente uno diagnostica el embarazo en todas las mujeres alrededor de la sexta, novena semana, por lo tanto ya es tarde. Por lo tanto, si tenemos mujeres en edad fértil con VIH, debemos preventivamente evitar los fármacos que sabemos que tienen un potencial teratogénico. Por último, llegando al final,
es importante que para poder saber cómo les va a las mujeres, se incluyan mujeres en los estudios. Y tenemos grandes problemas porque en los estudios, esta es una revisión sistemática de la inclusión, o más bien de la exclusión de mujeres en las investigaciones por VIH. Y en el mundo, el 50%, el 52% de la población que tiene VIH son mujeres. Pero solo el 19% de los estudios que prueban terapia antirretroviral participan mujeres, o en los estudios de vacuna solo el 38%, y en los estudios que van a cura del VIH solo el 11%. Por lo tanto, es un grupo absolutamente subrepresentado. Y esto, que si bien es de un diario, de un periódico norteamericano, se ve en amarillo la prevalencia de las enfermedades, VIH, enfermedad cardiovascular, hiperlipidemia. En todas, la proporción es más o menos el 50%, y en rosado, el número de mujeres que participan en los estudios. En todos los estudios, la participación de mujeres como sujeto experimental es muchísimo más baja. Y como ya les mostré, las mujeres y los hombres son distintos desde muchos planos, por lo tanto es necesario hacer investigación en mujeres. Acá vemos estudios fase 1 a fase 4 publicados. La participación en mujeres es muy minoritaria. Y acá vemos grandes revistas como The Lancet, New England, el JADES, el AIDS, que son las revistas más importantes, que hagan análisis desagregado por sexo, un porcentaje menor al 20%. Y eso no solo ocurre ahí, ocurre en muchos planos. La población femenina es el 50%, pero menos del 30% de las investigadoras que hacen ciencia en el mundo son mujeres. Y las escuelas de medicina en Chile, y a mí me ha tocado hablar yo tengo el rollo de VIH y mujer, las escuelas de medicina, el 50% de los estudiantes son mujeres, y es bastante transversal en el mundo, pero solo el 16% de las llegan a ser decanas, o el 15% de los jefes de departamento son mujeres, o el 21% de los profesores titulares son mujeres, cuando partido al principio de la carrera eran mitad y mitad, y en el camino ustedes ven cómo va disminuyendo la proporción femenina. Las mujeres pueden hacer ciencia, ustedes son los encargados de, las mujeres que me están escuchando y los hombres que me están escuchando, es no ponerle barrera a las mujeres. Y por último, 200. En todo este rato que llevamos hablando, que es una hora, se han infectado 200 personas en el mundo, de las cuales son 36 mujeres entre los 15 y los 24 años, en este rato que llevamos aquí. Por lo tanto, de eso hablamos, de VIH, de una cosa que ha matado muchísima más gente que el COVID en el mundo. Y que desafortunadamente todo este año se ha visto postergada, y vemos como en Chile ha dejado de testearse, y habíamos alcanzado el primer 90 de la estrategia 90-90-90, que es que el 90% de la gente que tiene VIH lo sepa. El año pasado se alcanzó esa meta, este año el diagnóstico de VIH ha bajado casi un 50%. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Precioso, muy desafiante en realidad, temas muy diferentes a los que vemos habitualmente respecto a VIH. Geriatría y mujeres y VIH, súper interesante, doctora, le agradecemos mucho. Tenemos algunas preguntas del público, y yo los invito por favor a que vayan haciendo más preguntas. Respecto a la primera paciente, el primer caso, la primera pregunta era ¿por qué existe esta diferencia en considerar geriátrico a los 50 o el geriátrico que usamos? Usted habló un poco de la parte de verdad inflamatoria y todo, pero cuéntenos, eso preguntó el público. Es por eso, básicamente, porque cronológicamente se han hecho estudios en que se ve desde la longitud de los telómeros, que sabemos que con la edad los telómeros se van acortando, y se ha medido en población con VIH comparada con población sin VIH, y la longitud de los telómeros a los 50 años de un paciente con VIH es equivalente más o menos a los 60 años de un paciente sin VIH. Hay un envejecimiento que es absolutamente biológico. Por eso se estima que es a los 50 años. Y eso, ahora que en general se puede decir que hay un diagnóstico más temprano y un inicio de tratamiento más temprano, se ha tratado de desplazar y volver a que la tercera edad o la geriatría VIH parta a los 65 o a los 60, pero la verdad es que biológicamente se demuestra que hay una serie de marcadores biológicos de envejecimiento que son más precoces. Por eso. Correcto. La otra pregunta tenía que ver con un poco lo mismo, o sea, la edad, si decimos 50 o 30, es al inicio, al momento de diagnóstico de la enfermedad. Ahí es cuando ustedes definen si es geriatra VIH. No. 50 años de VIH, da lo mismo que si tiene, en el fondo, si se contagió de VIH a los 30 y ya tiene 50, en el fondo no es para que lo vea el geriatra, pero es para que nosotros
hagamos el switch de que No, tenemos miren, que preocuparnos de patologías que se ven en la gente a los 60 años y tenemos que empezar a evaluar el riesgo cardiovascular, y hoy día en las escalas modificadas del Framingham está el VIH como infección y da más puntos de riesgo cardiovascular y hay más riesgo de enfermedades metabólicas. Es un proceso inflamatorio. Por lo tanto, se considera 50 años, da lo mismo si se contagió ayer o a los 10, o a los 15 años, digamos. Correcto. Tiene otra pregunta que es respecto, digamos, a un tema súper práctico. Consulta de un paciente para solicitar PrEP. Y nos pregunta la persona que lo dice, que seguramente es un médico primario, no sé, si lo podría hacer el primario o el enfermo tiene que ir al especialista. ¿Qué piensa? Es un tremendo tema eso, hay un tema bien político. Yo estoy en una campaña de tratar de entrenar a médicos no especialistas. Los infectólogos somos súper pocos y estamos súper ocupados de ver pacientes con VIH y COVID los últimos 10 meses. Y de hecho, por eso el programa de gobierno había estimado que iban a haber 5.000 pacientes o usuarios de PrEP, no son pacientes, son personas sanas, y solo se distribuyeron en un año, en vez de 5.000, 260. O sea, así de subaprovechado está el recurso. Mucho porque muchos médicos no saben cómo se prescribe el PrEP y no saben cuáles son las indicaciones. No basta solo tener un examen de VIH negativo, hay que tener un examen de hepatitis B negativo, una antígeno en superficie, porque si tenemos un paciente con hepatitis B y le damos PrEP, que tiene cierto rol contra la hepatitis B, y al quitarle el PrEP va a tener un incendio de su hepatitis B. Tenemos que controlarle la función renal, tenemos que controlarle las pruebas hepáticas, de rutina se le busca sífilis. Es algo que no es tan fácil, pero es algo que definitivamente no es solo para el especialista en VIH. Hay que entrenarse, hay que explicarle cómo se toma, no es rocket science, podemos hacerlo, pero va más allá de solo tener un VIH negativo. Además tiene que tener un VIH de los últimos 7 días negativos, no más antiguo que eso, porque en general alguien que toma PrEP es alguien que tiene conductas sexuales de más riesgo, eso significa que tiene una vía sexual más florida. Por lo tanto, un examen muy antiguo no me sirve porque puede estar en periodo de conversión o puede estar desactualizado. Preguntan también, ¿después de cuánto tiempo de una persona con VIH indetectable se considera no transmisible? O inmediatamente después de tener la carga indetectable. No, tengo que tener al menos 2 cargas negativas con 6 meses o en el rango de 6 meses de separación, con 2 cargas indetectables, y con eso considero que es una persona que no transmite. El estudio fue hecho con 80.000 parejas y no hubo ninguna transmisión de VIH. Así que absolutamente seguro. En el segundo caso, en el caso del joven que usaba sus productos, ¿la transaminitis la adjudicó a las drogas, a estos medicamentos, a estas cosas que usaban? Efectivamente, era el consumo de drogas. Logré convencerlos de que la suspendiera por un tiempo y con eso las pruebas hepáticas se elevaron, y en general cuando tiene consumos muy elevados las transaminasas se le elevan, pero sí, por ahí. En relación al tema de esto de la longitud de los telómeros, entiendo, dice acá a un doctor, que la AZT disminuye la longitud del telómero. ¿El acortamiento es fármaco dependiente o el paciente se ve independiente de la droga que use? Gabriel Castillo. No lo sé. Gabriel Castillo, sí. Sí, estoy leyendo yo también. La verdad es que no lo sé. Puedo buscarlo o puede buscarlo él y contármelo mañana cuando llegue. No lo sé. O sea que Gabriel Castillo lo perseguía con esa pregunta, doctora. Bueno, tiene felicitaciones también, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Parejas de pacientes indetectables considerando la baja transmisión del virus. ¿La pareja se considera de alto riesgo para contraer la enfermedad? Ya no, de hecho la indicación de PrEP, de profilaxis preexposición, no se considera un grupo de riesgo a la pareja serodiscordante de alguien que está indetectable. Ahora, eso tiene 2 lecturas, yo le doy 2 lecturas. Uno, en que si yo tengo una pareja estable y una pareja cerrada, yo no tiene que aquí yo no juzgo a nadie, no es mi tema. Aclarar si es una pareja estable y una pareja cerrada, porque pueden haber parejas estables que son de 3 o parejas estables que son de 4.
Entonces ahí ya se pierde un poco la trazabilidad, pero si son parejas estables de 2 personas y el que tiene VIH tiene una carga viral indetectable, la pareja serodiscordante no es una persona de riesgo. Por otro lado, yo estoy depositando mi salud y mi posibilidad de contagiarme no en otro. Entonces, si mi salud mental no me permite tolerar ese nivel de depender de otros, yo le podría indicar PrEP. Y eso lo vemos. Y en general, cuando son parejas más bien nuevas, que no se conocen tanto, que la confianza no es tan profunda, uno le da PrEP al que no tiene VIH y después de un tiempo lo dejan de tomar, después de que ve que su pareja es constante y se toma los remedios, lo deja de tomar. Correcto. También nos preguntan si el acceso a las terapias nuevas, los medicamentos más, los tratamientos más están en el sistema público. Sí, en general Chile tiene un plan bastante bueno. Las últimas drogas que están saliendo, no sé, es que este año han salido varias, esas no están, pero en general el programa chileno es un programa bastante bueno. De alguna manera, desafortunadamente, se han abierto harto a los genéricos, de los cuales hay de buena calidad y otros de no tan buena calidad. En términos virológicos son igual de buenos, pero tienen más problemas de gastritis, de náusea y cosas así. Correcto. Le preguntan también por reinfección. ¿En qué situaciones sospecharla y cómo estudiarla? Reinfección la sospecho cuando tengo un paciente que estuvo largamente indetectable y que pese a estar con tratamiento permanente, vuelve a tener cargas virales muy altas. Y ahí es un dato bien anamnéstico y voy a necesitar hacer un genotipo. Habitualmente hay un dato anamnéstico, hay una pareja sexual nueva, hay un contacto sexual nuevo, y ahí aparece la reinfección. No es muy frecuente de ver, pero la vemos. ¿Cuál es la adherencia, doctora? Esa pregunta es mía, porque nosotros tenemos calculado en algunos tratamientos muy serios, como los trasplantados, que sé, ¿cuál es la adherencia a medicamentos así en globo? ¿Cuál es la adherencia general a los retrovirales? Yo sé que es súper variable porque es una población heterogénea, pero cuando cortan así número redondo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la adherencia que tienen o cuál es la adherencia mínima que nosotros les pedimos? No, la que tienen. La tienen medida, supongo. Sí, nosotros tenemos en la Fundación Arrarán, que es donde trabajo yo, que es el centro más grande de VIH que hay en Chile y más antiguo, tenemos 6.000 pacientes activos en control, tenemos una tasa de abandono, o sea, pacientes que se pierde, del 12% más o menos. Esa es una adherencia bastante buena. Ahora, de esos que están en control, de ese 88% en control, algunos tienen, la gran mayoría tienen adherencia óptima, o sea, está en carga viral indetectable. Estamos partiendo un proyecto bien grande, un FONDEF, para ir a buscar a estos que se pierden o para evitar que se pierdan y que tengan mala adherencia. Ahora, Chile y en general los países latinoamericanos tenemos números de adherencia que son bastante óptimos, porque tenemos drogas disponibles, está en el GES, no hay un problema económico, y no tenemos drogas endovenosas, que es un gran problema en Europa y en Estados Unidos, en que un grupo importante de sus pacientes es por transmisión de jeringas, por contacto, compartir jeringa, y es un paciente muy desordenado, muy, en el fondo es drogadicto, está desesperado, entonces no se toma los remedios. En cambio, el paciente latinoamericano, chileno particularmente, que es un paciente, en Chile prácticamente, afortunadamente no hay consumo de droga endovenosa, la adherencia es bastante buena. Correcto. Digamos, las drogas como el éxtasis, muy interesante, aprendimos mucho, doctora, yo estaba en el ítem de los que no sabían nada. ¿Cuál a las reacciones adversas más comunes encuentran estos pacientes cuando usan antirretroviral? Hacen arritmias en forma bien importante, pueden hacer rhabdomiolisis, también es un tema mayor, falla renal, eso es como lo principal, pero arritmia y de eso se muere, por arritmia. Se mueren muchos. Dice si el chemsex se puede asociar a aumento de infecciones oportunistas. Lo que pasa es que el chemsex en el fondo se va a asociar a la larga en una mala adherencia de tratamiento, por lo tanto van a caer los CD4 y por lo tanto puedo estar más proclive a tener infecciones oportunistas. Correcto, o sea, más bien es por la asociación misma. Seguimos. Las mujeres en planificación familiar están hablando. ¿Debería tener 2, entonces, cargas indetectables en 6 meses como para poder embarazarse con alguna tranquilidad? Sí,
Ese es el ideal, efectivamente. Cuando uno va a planificar el embarazo, que ocurre poco, pero ocurre. Hay mujeres que planifican su embarazo y el ideal es tener 6 meses de carga viral indetectable. Veamos. Si tiene alguna evidencia de que el TARP disminuye el efecto de las drogas en el chemsex, y es así, si es un factor de riesgo de abandono del tratamiento. Si tiene evidencia que el TARP disminuye... No, no es que es al revés. En general, el problema es que tienen niveles de toxicidad mayor. Pero sí, disminuye, o sea, aumenta el riesgo de abandono por lo que yo les explicaba, porque en el fondo se va cayendo en una espiral en que yo al principio me drogo un poquito para la fiesta del fin de semana, pero es una droga, genera una adicción bien relevante. Por lo tanto, empiezo a girar en torno a este ciclo y voy volviéndome más drogadicto y desatendiéndome de otras preocupaciones laborales, familiares, de tomarme los remedios. Entonces, hay una asociación bien importante entre el chemsex prolongado. Está el usuario de chemsex esporádico, que es poco frecuente porque son drogas de alto poder adictivo. Ese es el problema que tienen. Y como yo les mostraba esa encuesta, 8.800 pacientes en Inglaterra dejan de tener sexo sobrio. Entonces, yo le preguntaba a este paciente, pacientes nos hemos hecho así como, no sé si amigos, pero conversamos harto el tema. Entonces, yo le decía, pero, o sea, pucha, el sexo es rico, así como que uno no necesita drogas para tener sexo. Y él me decía, es que doctor, usted no se imagina. Y él ya no tenía sexo sobrio hace mucho tiempo. Y era un tipo en el cual yo nunca, me pasó un poco como este paciente adulto mayor de apellido vinoso y aristocrático. Este era un paciente súper ordenado, se tomaba sus remedios todos los días, muy exitoso profesionalmente, no parecía un junkie, no parecía un drogadicto. Jamás. Y de hecho, él no se define ni se siente un drogadicto porque es funcional laboralmente, pero consume droga de alto poder entre viernes y domingo. Tiene sesiones de sexo de 48 horas. Correcto. Nos preguntan también su opinión respecto a los estudios, respecto a la ongoing a la vacuna. ¿Qué piensa? Están partiendo, está por primera vez en más de hartos años, 10 años diría yo, la vacuna Mosaico, que es una vacuna del laboratorio Janssen, que está partiendo, tiene 3 cepas diferentes, y partía a principios de año, en marzo, en varios sitios en el mundo, tiene 2, en general los estudios de VIH se replican idénticos en distintos lugares geográficos, y tiene toda una rama americana en que hay sitios en México, hay sitios en Brasil, hay sitios en Argentina, y partían en marzo, vino el coronavirus, y están partiendo ahora, en diciembre. Y sí, estamos súper expectantes. Ha tenido por primera vez, pero está recién en fase 3. Sería fantástico. También nos preguntan sobre terapias dirigidas para reservorios latentes. Eso es lo que se viene. En el fondo, lo que se busca ahora es que sabemos que el VIH queda acantonado en ciertos sitios reservorios y los antivirales funcionan cuando el virus, y como los antimicrobianos en general, cuando el virus se está reproduciendo. Entonces hay algunas estrategias como de shot and kill o kick and kill que estimulan esos sitios sanitarios para que empiece una reproducción viral y ahí se pueda inhibir o matar al virus. Son estrategias que están, hay mucha investigación en esa línea, por ahí van algunas líneas de cura. Correcto. Nos preguntan, que era posible que nos preguntaran cómo se ha alterado el TARP y todo el seguimiento de los pacientes por la pandemia del otro virus. Se ha alterado bastante. No se ha alterado la distribución de medicamentos, no han habido quiebres de stock. De hecho, se logró algo parcialmente, debiera ser más globalmente, pero se ha logrado que a los pacientes se les entregue medicamento para más de un mes. El GES de VIH entrega fármacos mensuales y desde la pandemia, desde abril, diría yo, se está entregando para 2 o 3 meses, depende de las drogas, lo cual es un avance porque nuestros pacientes en general ya todos trabajan. Todos tienen, entonces ir una vez al mes a la farmacia del hospital a buscar los remedios es un cacho y es una causa de abandono. De hecho, ya abandona no el paciente porque está muy enfermo, sino que está tan bien que no puede salir del trabajo a buscar remedios. Se dejaron de hacer los exámenes de monitoreo de carga viral y CD4. Sí se mantuvo, yo diría que en todo el país, los ingresos, los pacientes recién diagnosticados, las embarazadas, por supuesto, que se mantuvieron sin cambio.
y los pacientes que se agravaban. Nosotros en la Fundación Arrelán estamos recién en noviembre, diría yo, empezamos a volver, pero como tenemos problemas de aforo, estamos atendiendo a un cuarto de los pacientes que veíamos cotidianamente. Nos pregunta una doctora muy tímidamente, que disculpe la ignorancia, pero si existe otra prueba que no sea sangre. Otra manera de... ¿Ah? ¿Una PCR en otro...? Hay, sí y no. Existe, no existe en Chile, existe test diagnóstico, lo que uno busca, la PCR es hacer una carga viral, básicamente, Sí. y ese no es un test diagnóstico. Lo que nosotros usamos en diagnóstico de serología, y se busca un combinado de antígeno-anticuerpo, eso es lo que se llama el ELISA de cuarta generación, que tiene el antígeno P24 y los anticuerpos, que tiene un periodo de ventana cortito, 17 días, 15 días, más o menos uno lo extiende como 3 semanas para estar seguro. Eso se puede hacer en sangre por punción o se puede hacer en sangre periférica como por punción capilar, como una hemoglucotest. Y también hay test en saliva. En Chile no están autorizados los test en saliva y hay autotest, en el fondo es para autotestearse, pero existen, se hacen. Y eso es distinto de hacer una PCR, que es otra técnica. Correcto. Nos preguntan también qué experiencia tenemos en Chile con terapia retroviral con 2 drogas. El mundo de las 2 drogas es algo que está partiendo. En la evolución del VIH se partió con una droga que era el AZT puro, después vino las 2 drogas, la biterapia, que es como, si les gusta el cine, vieron Dallas Buyer Club, que muestra muy bien esa película, ese periodo. Y después vinieron las 3 drogas, que fue como el gran salto adelante con una terapia muy buena. Y ahora estamos volviendo a las 2 drogas, pero estamos volviendo a 2 drogas que son nuevas, de generaciones mucho más modernas, con menos efectos adversos y con alta potencia. Y eso es la terapia dual. Tratamos de no usar el término biterapia, que era lo que se usaba antes, y en cambio es terapia dual para hacer la distinción. Y son terapias que todavía en Chile están recién entrando, se licenciaron y se autorizaron por el ICP hace poquitos meses, en el mundo privado solamente en las ISAPRE, no en FONASA. No hay ninguna experiencia local o deben haber muy poquitos pacientes y en general a nivel del mundo se han demostrado bastante buenas respuestas, pero estamos todavía en el paso de ir haciendo experiencias. Pero sí, son esquemas que en general se usan de simplificación, se parte con 3 drogas, esquema completo, y una vez que el paciente está indetectable, nos bajamos a 2 drogas. Correcto. Doctora, nos preguntan, agradece su presentación y le aplauden muy bien todo. ¿Qué opinas sobre el tema del consentimiento informado? ¿Cuánto nos limita la legalidad pura? Pero ¿cuánto nos limita la pesquisa del consentimiento informado? Mucho. Yo me dedico a esto todos los días. Entonces yo creo que nunca me han rechazado. Yo le pido VIH al que se me cruce por delante. Paciente que va, le pido un VIH. Yo hago medicina interna y hago infecto, por supuesto. Pero me vengo a hacer un chequeo, ok, VIH. Y si uno le explica, sin tanto show, todo el mundo acepta. En otros países se ha hecho lo que se llama el consentimiento verbal. O sea, uno le tiene que preguntar al paciente y el paciente tiene que estar de acuerdo. Y después en la toma de muestra le preguntan, ¿sabe usted que se va a tomar un VIH? Sí, ya, ok, listo. Eso es lo que nosotros aspiramos. Pero quienes han limitado esa opción, está como el mundo académico por un lado, científico, pero también el mundo de los activistas, de los pacientes, que consideran que tiene que tener consentimiento. Ahora, a mí es una enfermedad más, como cualquier otro, y yo para pedirle un BDRL no le tengo que pedir permiso a nadie. O una glicemia o lo que sea. Una glicemia o lo que sea. Exactamente, yo creo que debiéramos normalizarlo, pero como sociedad de infectología, no, y como los que nos dedicamos al tema no hemos logrado avanzar mucho en eso. Al menos se está haciendo test rápido, que ya es un gran avance. Correcto. Nos preguntan si en algún momento del tratamiento se recomiendan las vacunas de crecimiento. ¿A qué nos llamamos con las vacunas de crecimiento? Me dejó igual de pilla, yo pensé que... No sé qué son las vacunas de crecimiento. No sabemos, nos tiene que aclarar alguien aquí. Sí. Las vacunas, no entiendo la pregunta, pero puedo aprovechar de decir que las vacunas que están contraindicadas en los pacientes VIH son las vacunas a virus vivo, si es que los CD4 están muy bajos. Eso incluye la vacuna fiebre amarilla, la vacuna la de la varicela y la herpes zóster. Y en general yo veo solo adultos, así que no manejo la cosa pediátrica,
los adultos no necesitan vacunarse por la trempírica, pero la fiebre amarilla sí es un tema, pero si está con sobre 200, pero uno trata de un 300 C4, no hay contraindicación. Correcto. Y usted me dijo, doctora, que no preguntaban. No, yo le pregunto, muy bien, doctora. Están alegándonos acá que la felicitan, por supuesto, que en APS con los tiempos de atención, la pregunta de la sexualidad, ellas piensan que debería estar incorporada en estos exámenes de rutina, porque claro, yo creo que un poquito a la gente le cuesta más, entonces necesita como más, sentirse más cercana al Sin enfermo. duda, si este es el mundo ideal, por supuesto. Lo que pasa es que yo un poco iba también a de que si uno ve a una persona de 70 años, dice aquí, no hay ni una posibilidad de transmisión, de enfermedades de transmisión sexuales. Mentira. Uno, estando vivo, tiene la posibilidad de tener sexo y por ende de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, ese no tiene que ser un factor para inhibirme de pedirle el VRL, el hepatitis y el VIH. Correcto. Doctora, nos aclararon, era hormona de crecimiento. Si había alguna indicación de uso de hormona de crecimiento en VIH. ¿En relación a qué? No entiendo. No nos Sigo sin dijeron entender la más. pregunta. No era vacuna de crecimiento, era Sí, hormona porque de si es hormona, a ver, en algunos momentos del tratamiento paciente se le recomienda la hormona de crecimiento, no como parte del tratamiento del VIH. No hay ninguna relación entre hormona de crecimiento y terapia de VIH de ningún tipo. que conozcamos, ¿no? Bueno, ya hemos que te he preguntado a la doctora. ¿Nos quiere decir algo más, doctora, antes de cerrar? Que no les pase lo que me pasó con este paciente, que no es raro de ver, no es infrecuente. Lo del chemsex no es tan raro tampoco, pero de los 3 casos, el que más quiero rescatar es el de este hombre de 64 años, y tampoco estamos hablando de un viejito cachencho, el tipo está absolutamente activo en su vida laboral. No les tengamos susto a los abogados, pero no tenemos mucho susto a los abogados. Y además, dicho en buen chileno, era un viejo cuico. No sé si tan viejo, era un señor cuico. Pero ¿cómo le voy a pedir un VIH? Sí, sin problema. Y de hecho él no tuvo problema en tomárselo. Nadie se lo había pedido. Llevaba 1 año y medio dando bote. Eso. Bueno, doctora, les sobre agradecemos, aprendimos muchísimo, temas re interesantes, una mirada diferente a esta infección que nos ataca tanto tiempo, así que le agradecemos nuevamente su dedicación, sus respuestas y nos estamos viendo. Okay, Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.